are gonna do this anyways for the recording, so people can always reference it. But if you guys leave during, I won't take offense, as you guys have just listened to it. Kayla, Yes. it just occurred to me that we don't have the PowerPoint in Spanish. So That is true. That's something that it's really easy. I mean, I can, I was looking at it and it's really easy to translate. So Brian, is this something that we can do after when we post it on the website? I mean, switch the PowerPoint to Spanish? It won't be inside the video, but we can have the PowerPoint as a separate download in Spanish. Okay. 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 Josh, are you done? Are you done? Yeah. Okay. Cool. He's making us dinner. Okay. So are we ready to record? No. Do it again. Here we go. Just speak slow. Okay. Okay. Also Do you need my try face or can you just be my voice? No, I guess my face is fine. Okay, go ahead. Okay. Hello, I am Kayla, ready for round 2 of our sign language. I'm waiting for the recording. Oh, nope, it's already recording. Okay. Ajá. Hola, soy Kayla y estoy lista para la ronda número 2. Okay, I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Kayla, Thank you. I can do this page if you want me to. Okay, do it. Buenas tardes y bienvenidos a los martes de entrenamiento, a los mini entrenamientos. Gracias por reunirse con nosotros este día. Este entrenamiento va a ser grabado y archivado en nuestro sitio web. La presentación va a ser de aproximadamente 30 minutos y será seguida de 15 minutos para preguntas y discusión. Si tiene una pregunta o comentario, puede ponerlo en el chat y hacer clic para levantar la mano en sus herramientas de Zoom. Si levanta la mano para hacer preguntas o comentarios, se le responderá después de la presentación durante el tiempo de discusión. Para hablar, cuando se le indique durante la discusión, por favor, haga que su micrófono se prenda en las herramientas en su barra de Zoom. Y el enlace de todos los documentos estará puestos en la caja de chat. Thank you. Gracias. Okay, so today is our first Tuesday of our monthly sign language trainings. That will be the last Tuesday of every month. Hoy va a ser el primer día, el primer martes de este entrenamiento de comunicación de señas que va a ser cada último martes del mes. So welcome. Here is an image of hands finger spelling hello. Bienvenidos. Aquí ven un dibujo con las señas de la palabra hola. Again, this will be the last Tuesday of every month from 4:15 to 5 o'clock. Una vez más, estos entrenamientos van a ser cada último martes del mes de las 4:15 a las 5 de la tarde. And this PowerPoint will be in English today, but for future sessions, we will translate it to Spanish beforehand. Por esta vez, el PowerPoint va a ser en inglés, pero para
entrenamientos futuros va a estar listo en español antes de la sesión que tengamos. Okay, so today we are going to talk about how to implement new signs, total communication, and then we'll go over some basic signs. Hoy, la agenda de hoy vamos a hablar de cómo implementar nuevas señas, comunicación total o señas básicas, como más, al finalizar, ayuda y otras señas básicas. Okay. So, before even talking about sign language, it's important to understand that all behavior is communication. Antes de empezar a hablar acerca del lenguaje de señas, tengo que decirles que todo comportamiento es comunicación. To be able to start teaching a child how to sign, you need to be able to read their behaviors. Para empezar a enseñarles a un niño a comunicarse por señas, se les tiene que entender su comportamiento. So, here are the steps that are just good to keep in mind when going to implement new signs. So, estas son las sugerencias que se tienen que tomar en cuenta o que se tienen que implementar antes de empezar los nuevos, las señas. The first is to observe the student, what they need, what they want, what are their preferences. La primera es observar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cuáles son sus preferencias. Once you know what they want, it's really good to be repetitive in the sign that you're teaching them. Una vez que ella sepa lo que ellos quieren y necesitan, hay que ser repetitivos para enseñarle las señas. So it's good to demonstrate and to be that example and to just keep showing them that sign as frequently as you can. Entonces es necesario estarles demostrando, estar consistente y ser el modelo para ellos. And then we will talk about the prompting of how to start with direct prompting and to fade out. Hay que estar hablando también acerca de darles aviso y cómo retirar el aviso. Okay, so I will explain, let's explain some prompting. Vamos a explicarles a lo que me refiero de aviso o señal. So, direct physical prompting is where you should most likely start. Por ejemplo, un aviso es como indicarles a ellos que empiecen. So, if you, for example, if you want the child to sign more while they're eating, Por ejemplo, si ustedes les quieren enseñar al niño para decir más cuando están comiendo, you're going to let them take a couple of bites and then move their food away from them. les van a dar unas 2 cucharadas o 2 pedazos de comida y removerla, quitárselas. And then you'll tell them to sign more by showing them and telling them. Les tienes que pedir que digan más, enseñarles y modelarles. And then, if needed, they might need a physical prompt, which could be a touch cue, touching on their elbows or hand under hand. Y puede ser que ellos necesiten un aviso, una señal, y esta puede ser que les toquen el codo o que les detengan la mano. So, if you want them to sign more while they're eating, you would need to do this throughout the whole meal and continue with the prompting. Por ejemplo, si ustedes quieren que ellos aprendan a decir más, tienen que hacerlo durante todo el proceso de la comida y estarle enseñando y demostrando. Y darle señas. Once the child starts understanding it more, or you've been doing that for about a week, then you can start fading back your prompting.
Y mientras ellos están haciéndolo constantemente, más o menos como por una semana, y ellos ya lo están entendiendo, ya va a ser momento para que ustedes se empiecen a retirar. So some of the indirect prompting might look like you take away the food and then you say, "Oh, are you hungry?" Otra manera de hacer esa señal indirectamente es, por ejemplo, quitarles la comida y preguntarles, oh, ¿tienes más hambre? And what can you sign? ¿Qué es lo que puedes hacer señas? ¿Cómo puedes hacer señas? Or maybe you'll say, "Do you need more? Can you sign more to me?" O pueden decirle, ¿quieres más? ¿Puedes decirme con señas más? And what's really important during this transition is giving the child more than enough time to respond. Y una de las cosas más importantes es que les debemos dar tiempo para que respondan. I like the 10-second rule where you ask the child a question and then you wait 10 seconds before responding. A mí me gusta la regla de los 10 segundos, que uno le pregunta a los niños y les da 10 segundos para que ellos respondan. So you need to count to 10 in your head without any responding, if that is the prompt you want to do. Si ustedes necesitan contar en su cabeza hasta el 10, sin darles ninguna seña a ellos para que respondan. Antes de que ustedes les den la seña que respondan. And then if they're starting to respond with the indirect prompting, you will continue to fade out to make it more independent for the student. Si ellos, child. si ellos empiezan a responder con esa señal indirecta, conforme vaya pasando, ustedes se van retirando poquito a poquito cada vez. And it's just very important to keep creating a situation for the child to respond to. Y es importante estar creando cada vez situaciones en las que él pueda responder. Okay. So practice makes permanent. Entonces las prácticas se hacen permanentes. It's important to give opportunities to practice. Es muy importante dar las oportunidades para practicar. And it's important to always respond. Y es importante todo el tiempo responder. And don't give the opportunity if they aren't allowed the opportunity. Y no den la oportunidad si ellos no les dan la oportunidad. So that means don't offer them a break if it's not time for a break. Eso quiere decir, por ejemplo, no les den un descanso si no es la hora de descanso. So, for example, if you're in the middle of a class while virtually learning and you say, okay, it's time to work. Sorry. Entonces, por ejemplo, si están en una clase virtual y ustedes les dicen, oh, es tiempo de trabajo. But then, if they say play and then you respond saying, oh, do you want to play? Well, we don't get to play right now. Oh, y el niño le dice, oh, quiero jugar. Oh, ¿quieres jugar? Sí, pero ahorita no es hora de jugar. That is something that you would be working on much later once a child knows that they're being successfully listened to. Eso es de lo que ustedes trabajarían después, una vez que ellos empiezan a entender lo que está pasando. So at the beginning, if it's time to work, work first. If they're doing a good job and if play is a sign they want to learn, then they can sign, then you can prompt them to sign play and then you can go play. Entonces, si es tiempo de trabajar y al rato ellos les dicen que quieren jugar y aprenden la seña de jugar y la hacen, entonces ya es tiempo para jugar. And then respond when necessary and communicate as much as you can when the child communicates to you.
y respondan cuando es necesario y comuniquen cuando el niño se está comunicando con ustedes. So if a child, at the very beginning, if the child signs all done right when you start work, you need to communicate back to them right away. Si, por ejemplo, el niño les hace la seña de trabajar al principio y ustedes están ahí, hay que responderles en ese momento. So if you sit down at work, they sign all done, instead you can say, okay, we'll take a 30-second break, but then it'll be time for work. Por ejemplo, si se sientan a trabajar y el niño les hace la seña que ya terminó, que ya no quiere, usted le dicen, ok, vamos a tomar un descanso de 10 segundos o 20 segundos y después vamos a continuar trabajando. Okay. Next, I'm going to talk a little bit about total communication. Ahora vamos a trabajar un poquito acerca de comunicación total. And it's important to give a student multiple ways of receptive and expressive communication. Es muy importante darles a los estudiantes maneras de comunicarse receptiva y expresivamente. When I was a one-on-one aide with a student who was deafblind, he used total communication. Cuando yo era asistente 1-a-1 de un niño sordo-ciego, usábamos comunicación total. For this student, I would speak to him while I signed, while using his assistive technology device and using any tactile objects that he liked. Cuando me comunicaba con él usábamos lenguaje de señas, cualquier equipo de asistencia asistiva y cualquier otra cosa de señas táctiles. Sometimes people feel like you can only communicate with a child in one language because it'll be too overwhelming for them. La mayor parte de la gente piensa que comunicarse con un niño, hablar con un niño es solamente en un lenguaje porque piensan que es muy abrumador para él. But how I see it is that they are grabbing all the information they're able to grab, and it just might be in different modes of communication. Pero de la manera que yo lo veo es que los niños absorben de diferentes maneras y probablemente esas sean de diferentes maneras de comunicación. So this student would listen verbally, but then also see our sign language, our signs. Por ejemplo, hay muchos niños que sí oyen las palabras verbales, pero también usan señas. And even though he was nonverbal, sometimes he would listen, he would listen more to our verbal instructions than our sign language instructions. Este estudiante, a pesar de que no era verbal y él obedecía las instrucciones verbales, pero también hacía señas, pero prefería las instrucciones verbales. But then us signing showed him how to communicate back to us because he would usually use sign language to communicate to us. Pero el lenguaje de señas le dio la oportunidad a él de comunicarse con nosotros y esa fue su manera de comunicarse. But then we would also use his assistive technology device, which was an iPad with GoTalk on it. Sí, también usamos su equipo su equipo de comunicación asistiva, que era un iPad. Y GoTalk. Yeah, with GoTalk. Yes. And so then if he didn't have a sign for a word he needed, it was probably in his assistive technology device. Can you repeat that again? I'm sorry. If there was a word that he needed that he did not know in sign language, he would use his assistive technology device. Si había algunas palabras que él no conocía, él iba y las veía en su equipo de lenguaje asistido
y así las aprendía. And then lastly, he would use a tactile object to communicate or us to communicate to him. Y por último, él usaba objetos táctiles para comunicarse con nosotros también. And this could be like putting on his shoes if he took off his shoes. Por ejemplo, es ponerse los zapatos si es que se los había quitado. Where I would be saying to put his shoes on while signing shoes while handing him his shoe. Por ejemplo, yo le diría, ponte tus zapatos y hacía yo la seña de zapatos mientras yo le daba el zapato. So that is the example of total communication. Ese es un ejemplo de usar comunicación total. Okay. So now I'm going to go over some signs that are frequently used in the classroom. Ahora vamos a repasar algunas señas que se usan en el salón de clase. First, I'm going to just go through the slideshow and show you pictures of the signs. Vamos a ver este pequeño video y les voy a enseñar unas señas. Then I'll stop sharing the screen and I will show you the signs on the video. Y luego voy a parar de compartir la pantalla y les voy a enseñar estas señas. You will also be getting a handout of all the links that I used to get these images. También les voy a dar unos hojas donde se encuentran todos los enlaces para estas señas. So this is the first sign, and this is the sign for more. Entonces, esta va a ser la primera seña y es la seña de más. I will go over the signs once we are done with this slideshow. Next is the sign for all done. La siguiente seña es la seña de terminado. This is the sign for help. Esta es la seña para pedir ayuda. This is the sign for eat. Esta es la seña para comer. And this is a short video about the word hurt. Este es un pequeño video para enseñar la palabra doler. And I will explain what she's explaining once the slideshow is done. Les voy a explicar una vez que ya veamos el pequeño video. Next, this is bathroom and diaper, two signs that are commonly used for requesting to go to the bathroom. Siguiente tendremos la seña de baño y pañal. Son dos señas que son muy comunes usadas en el salón de clase. And this is the sign for water and for drink, depending on what sign you want to use for a beverage. Estas son dos señas, una es el agua y otra es para tomar, y estas se van a usar, depende de lo que usted quiera para bebida. Okay, and then those are all the resources that will be online and possibly in the chat as well. Esta es la hoja de recursos que vamos a poner en el chat y donde ustedes pueden obtener las señas. Okay, so now we are not going to discuss yet. Stop share. We are going to go over all those signs together. Bueno, ahorita no vamos a hacer discusión todavía, pero vamos a practicar las señas. Okay, so the first sign was more. You're going to have, so this is an O, this is a flat O, and you're going to push it together. Ok, vamos a hacer las señas. Este es la O y la vamos a aplastar y la vamos a juntar. Esta es la seña para más. Next is all done, where you have your hands and you kind of flick
flick La away. siguiente seña es terminar y es nada más la mano abierta y darle, menearla. And this can look different for many students depending on their physical ability. Y esta puede ser que sea diferente, depende de la habilidad que tenga cada niño o cada estudiante. Because some signs, like all done, can be a little bit more challenging. Sí, porque hay señales que, por ejemplo, la de terminar, que son que tienen muchos retos. I've seen some students only be able to use one arm and kind of swing it back and forth. Yo he visto que muchos niños solamente levantan la mano y la mueven de un lado para otro. I've seen others cross their whole body and push their arms out to the side. Y hay otros que he visto que cruzan sus manos y mueven de un lado a otro, abriéndolas y cerrándolas. It will happen where you have to modify signs for the child depending on their physical ability. Hay otras veces que también se tiene que modificar seña, depende de la habilidad que tenga cada estudiante. Yes, but all of the resources I sent you show you how to do the sign correctly. Todos los recursos que les mandé, ahí les enseñan a hacer las señas correctamente. Okay, the next word is help. La So siguiente seña es ayuda. you have your thumb up on a hand and you push it up. Si ustedes tienen el dedo pulgar hacia arriba y con la otra mano y los suben. The next one is eat. La próxima es comer. You use that flat O again and you put it to your mouth. Usan la O así aplastada y la ponen en la boca. Next is hurt. La próxima es doler. So hurt is a little bit more like you're twisting your hands, but Es como that's si estuvieran moviendo los dedos encontrados. that is really challenging to do, and everyone will know that this means hurt as well. Y esta tiene muchas complicaciones para hacerla, pero cuando lo hacen así, toda la gente va a saber qué significa doler. Yes. And the fun thing with hurt is that you can put it towards the area of your body that is hurting. Lo bueno de esta seña es que ustedes la pueden poner al lado del lugar de la parte del cuerpo que les está doliendo. So maybe your head hurts, Probablemente su cabeza les duele, or your stomach hurts, o el estómago les duele, or your elbow hurts. o el codo les duele. That is the sign for hurt. Y esa es la seña para doler. Okay, next, bathroom and diaper. Bathroom is with a T and you shake it. Para la seña del baño es la letra T y nada más la mueven. Or diaper, you use these 3 fingers. Y para pañal, esas son 3 dedos, los cierran. And then towards your hips. Y cerca de sus caderas. And then you pinch them together twice. Y los abren y cierran. So diaper and bathroom is a great one to add to the conversation with your child. So, baño y pañal es una buena palabra para integrar en la comunicación de su hijo. If you're going to be changing their diaper or bringing them to the bathroom, you can start doing these signs on your way to the diaper or bathroom. Si ustedes los van a llevar a cambiar el pañal o llevarlos al baño, ustedes pueden ir haciendo estas señas mientras van para el baño o cambiar el pañal. And then the last one we have for today is water. La última que tenemos para hoy es agua. You'll have 3 fingers up and you're signing water to your chin.
van a tener 3 dedos hacia arriba y van a hacerlas en su barbilla. Everyone is doing it correctly, but I just wanted to mention with sign language, location is very important. Las estoy viendo y estoy viendo que las hacen, todas las están haciendo bien, pero quiero decirles que en el lenguaje de señas, la locación es muy importante. Because the W over here is wine. Porque aquí a un lado es vino. So you want to make sure you're teaching your child to ask for water and not wine. Se tienen que asegurar de que le están enseñando a su hijo que quiere agua y no vino. Very important. And then drink, where you pretend you have a cup and you're taking a drink. Y la última seña es bebida y ustedes están pretendiendo tomar algo. So those are a lot of the main signs that that you can sign and you usually get a quick response to. Entonces, estas son las señas más básicas que ustedes pueden utilizar y tener respuesta inmediata. If a child signs eat, water, drink, or bathroom, you're probably going to respond quickly. Si los niños hacen la seña de tomar, comer, ir al baño, ustedes van a responder rápidamente. And if I sign wine, my husband will probably respond quickly. y si hago la seña de wine, probablemente mi esposo rápido contesta. But yes, so all of those signs are important. Sí, entonces todas esas señas son importantes. And then this whole PowerPoint will be in Spanish on our website. Y esta presentación va a estar en español. El PowerPoint va a estar en español en nuestra sitio web. And with all the resources. And with those resources, you can always look up a word. I'm pretty sure in English, though. Y en los recursos pueden ver las señas que pues están en inglés. Yeah, but if you, I mean, I know I use Google Translate a lot, where you can do Google Translate from Spanish to English and then bring that word over to the sign language. You know what, maybe I'll look into Spanish resources. Ok, dice que pueden los recursos, la información de los recursos pueden pasarla al Google Translator y ellos le dan la palabra y después verla en las señas, pero ella voy a buscar yo todos los recursos en español. I'll come back. Hi, Kayla. Yes. This is Julie. Hola, And soy Julie. I wanted to let you know that Kimberly asked the question if we were going to be discussing Mexican Sign Language or Spanish Sign Language. And so I said that we will be discussing American Sign Language, but it will be interpreted in Spanish. Yeah. Julie le está haciendo una pregunta a Kayla donde le dice que una de las participantes quería saber si íbamos a hablar acerca de el lenguaje en español mexicano y discutirlo. Realmente lo que estamos haciendo es discutiendo el lenguaje de señas americano. But that could be something to consider next month, to have some resources available for Spanish or for Mexican languages. Y eso sería realmente una idea para el próximo mes, tener información en lenguaje de señas mexicano y en español. Yeah, I think that's a great question because most people, when they even ask about American Sign Language, they assume it's universal, which it is not. Ok, y esa es una excelente pregunta porque muchas de las veces nos preguntan si el lenguaje de señas es universal y no es. So I will definitely look up some resources and we can talk about that next month. Definitivamente voy a buscar recursos y hablaremos de eso el próximo mes. Because that is very important and there has been times where I've
communicated with parents where they don't, American Sign Language isn't the language they know. Y sí, porque yo he hablado con papás y ellos piensan que el lenguaje de señas, yo pienso que el lenguaje de señas americano es el que saben y no. So we will be discussing Mexican Sign Language now. Entonces vamos a estar discutiendo el lenguaje de señas Yes. mexicano. Any other questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? And thank you, Brian has stopped recording.